Las asociaciones de exjugadores han alertado al gobierno de un aumento de problemas de ludopatía con el confinamiento. Desde el área de prevención de Proyecto Hombre queremos compartir con todos vosotros a modo informativo que a pesar de haber una disminución de los eventos deportivos y de las apuestas, ha habido un aumento del juego de azar online como los casinos y el póker. Se ha detectado desde que se declara el estado de alarma y se procede al confinamiento un incremento del consumo de los juegos de azar y apuestas online, un tipo de juego que se realiza a través de dispositivos personales en las viviendas y que con el confinamiento es una situación explosiva que puede derivar en un problema patológico. Y es por eso que el Consejo de Ministros ha decidido que se limite su publicidad. Lo que más ha aumentado es el póker en línea. Además, esta publicidad la protagoniza una persona que es campeona de póker, la cual con muy poca edad ya gana millones de euros y se convierte en un modelo a seguir, ya que la venden como una riqueza accesible y con la ley del mínimo esfuerzo. Jugar a estos juegos de azar online condiciona el ritmo de vida, principalmente los horarios, ya que la franja horaria de las partidas suele ser nocturna. No todos los juegos tienen una parte negativa, pero la mayoría siguen un modelo competitivo en el cual puedes comprar vidas para seguir jugando, puedes comprar armas, potencia, es decir, que si quieres tener ventaja tienes que pagar. En este caso es el mismo modelo, tienes que pagar o apostar para conseguir más, y si eso lo traspasas al juego de azar en línea es una manera de centrar la vida de una persona en torno al juego. Y para acabar nos gustaría recalcar que la situación del confinamiento hace más difícil la gestión de las emociones, lo que provoca una cierta dificultad en el autocontrol de los mismos impulsos, en la gestión del tiempo, y el malestar cognitivo puede provocar que una persona acabe jugando para relajarse o para distraerse.